Todos buscamos la paz de Dios, ¿verdad? O más bien buscamos tener paz. Hay quienes buscamos tener paz arreglando los asuntos con un hermano, con una hermana con el cual tuvimos algún problema. O también queremos tener paz porque pues no tenemos el dinero suficiente y quizás hasta pedimos prestado. O en su defecto buscamos un trabajo o vamos hasta Estados Unidos a trabajar con tal de conseguir un dinero para tener paz. Pero la verdad es que la paz no la podemos encontrar ahí. ¿Quiénes buscamos la paz de Dios? Los que hemos nacido de nuevo. Los que tenemos una esperanza de vivir una vida diferente, una vida eterna, y experimentamos a Cristo habiendo resucitado en nuestra vida diaria. La paz viene cuando tenemos solamente una conciencia limpia y clara de lo que hacemos y vivimos, y todo lo que abruma nuestros pensamientos como hombres en la tierra o mujeres, que hacemos iniquidad, todo lo que nos estorba es quitado, es cuando tenemos la paz de Dios. Pero ahora les voy a hablar cómo se quita eso, porque es fácil hablarlo, pero lo difícil es vivirlo. Cuando nuestro cuerpo manda en nuestra vida, la carne se aviva para pecar y oscurece nuestra conciencia. Cuando nuestros pensamientos se oponen al Dios vivo, la muerte se apodera de nosotros con enfermedades y sufrimientos, porque a veces no son enfermedades, a veces solamente son sufrimientos permanentes y tristeza de muerte en el corazón del hombre o la mujer. Aunque tiene lo que quería, no lo obtuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a un capricho o a la maldad de su corazón. Cuando la conciencia es clara, las tinieblas se disipan y el hombre encuentra el legado de la paz que Dios le ha dado porque ha creído en él. Vamos a ver Filipenses 4:7, por favor, en tu Biblia. La paz de Dios dice ahí que es una paz que no se entiende por la mente humana. Es una paz que tu razonamiento no la puede describir, ni la puedes entender, ni comprender, ni descifrar, ni explicar, ni narrar, ni dar una clase acerca de la paz de Dios, porque es indescriptible. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, pero guarda nuestros corazones y también guarda nuestros pensamientos en Cristo. Esa es la única forma de conservar la paz, que nuestro corazón y nuestro pensamiento esté en Cristo. A ver, di conmigo: mi pensamiento y mi corazón, estando en Cristo, tengo paz. Okay. La paz que da Dios solamente es cuando tu pensamiento y tu corazón están en Cristo. Pero si tu pensamiento no puede estar en Cristo y en tu corazón hay algo más aparte de Cristo, ya no hay paz en tu conciencia. Ya no hay paz, se pierde la paz. No que hay enfermedad, sino hay otra cosa que no es paz. Dice en el versículo 9 que lo que aprendiste y lo que recibiste y lo que oíste y lo que viste en mí, esto haz. Y entonces el Dios de paz estará con vosotros. Dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste y lo que viste en mí, esto haz, y el Dios de paz estará contigo. Si nosotros vemos la escritura de Colosenses 3:15, dice que la paz de Dios gobierna nuestro corazón. Esto significa que si tu mente no está en Cristo y tu corazón está en Cristo, Dios no puede gobernar tu corazón. Pero en Juan 14:27 viene algo que nos ayuda un poco. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Luego entonces, si la paz de Dios, dice él, la paz os dejo, ¿qué significa esto para ti?
que ya está la paz dentro de ti, ¿verdad? A ver, dile a tu hermano, la paz ya está dentro de ti. La paz ya la dejó Dios dentro de ti. Todo aquel que cree, la paz ya está dentro de ti. Luego, ¿por qué no la tienes? ¿Por qué no puedes disfrutar esa paz? ¿Por qué te duele el corazón? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué andas enojado? ¿Por qué andas triste? ¿Por qué te duele la cabeza, la panza, el estómago, el corazón, el alma? Te duele todo y no tienes paz. Si la paz está en ti. Y es una paz que no se puede explicar. Pero si la paz está en ti, ¿por qué te agobian otras cosas? ¿Dónde encontraremos la paz que da Dios? ¿Dónde está la paz? Di, la paz se encuentra dentro de mí. Ok, ahora, ¿por qué razón no la disfrutas? ¿Ah? ¿Tú ves esta pared? ¿Tú ves esta columna? Sí. ¿Tú ves esta losa? ¿Y también ves esa pared? Te quiero decir, a través de las paredes y del techo circula corriente eléctrica. Y si la tocas, te va a dar toques. ¿La ves? Pero ahí está. ¿La experimentas? Pero ahí está. ¿O no? Así es la paz está dentro de ti. ¿La ves? ¿No la ves? ¿La tocas? ¿La experimentas? Pero ahí está. Y está dispuesta para que tú la veas y la disfrutes y la uses. Pero no se puede. No la ves. ¿Cuándo puedes disfrutar la luz? Bueno, si es esta, cuando le aprimo el botón allá, se prende la luz. Si yo le bajo allá la pastilla, se apaga todo, hasta la computadora se apaga. ¿Qué es lo que se necesita para subirle el switch? ¿A qué? ¿Qué es lo que hace que se active la paz? El switch de la fe. La paz está dentro de nosotros. ¿Y dónde se activa el switch? ¿Cómo se? Dicen muchos, es que prende el switch, hermano. Dice, sí, dime dónde está el switch. Si el switch está en mi lengua, pues yo en esta hora le digo, hágase la luz. Y se hizo la luz, pero no está ahí, porque ya lo he dicho, no llega la paz. Señor, quiero la paz. Tampoco llega la paz. ¿Dónde está la paz? Di conmigo. La paz está en mi conciencia. Ahí está la paz. ¿Ok? ¿Ya lo ubicamos? ¿Ya sabemos dónde está la paz? ¿Dónde está la paz? Muy bien. Entonces, la conciencia es importante. La paz de Dios se encuentra depositada totalmente en tu conciencia. Por eso es que no la puedes experimentar ni la puedes ver, porque la conciencia a veces se encuentra muy mal. Veamos Romanos 9:1. Vamos a ver qué dice acerca de la conciencia. Dice, verdad digo en Cristo, no miento. Dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjate bien, ¿de qué le da testimonio en el Espíritu Santo su conciencia? Dice el versículo 2, que tengo una gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué es lo que hace que tú sientas el dolor? ¿Y qué es lo que hace que tú sientas la enfermedad en tu cuerpo? Tu conciencia. Cuando alguien se acerca y te hace, dice, ¡ay, me espantaste! ¿Qué le dices de inmediato? Tu conciencia. ¿Verdad? Sí sabía que ahí estaba la paz, pero no me podías decir, tenía atorada la lengua. Fíjate bien, en tu conciencia está la paz, y tu conciencia testifica con el Espíritu Santo todo aquello que tú sientes, que tú vives, que tú estás viviendo realmente. Tu conciencia te acusa de pecado, ¿verdad? Cuando la Biblia habla algo que tú haces y sientes que te golpea, dice, ese versículo no lo menciona y me causa problemas. ¿Por qué?
Porque la palabra de Dios te pega en tu conciencia. Y gloria a Dios que todavía lo sientes. Cuando ya no lo sientes, habla, carro de tabla, le dices a Dios, bendita de Teresa. Ya no sientes en tu conciencia el pecado. Ya está cauterizada tu conciencia del pecado. Tanto lo resististe al pecado que cuando la Biblia te hablaba de ese pecado y tú sentías feo, empezaste a menguarlo, hasta que cuando ya lo oyes, ya no sientes nada. Y ahí ya está cauterizada tu conciencia. Por eso no tienes paz. Tu conciencia puede ser que falle. Tu conciencia no certifica lo que verdaderamente es correcto o incorrecto para vivir. En 1 Timoteo 4:2 dice que ya tu conciencia puede ser que esté cauterizada por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, ¿verdad? Ya su conciencia ya no siente nada, ya no tiene sensibilidad, porque siempre que preguntaban acerca del pecado dijeron que no y estaban mintiendo. La mentira acerca del pecado causa cauterización de la conciencia. Y vivían como si no vivieran el pecado que estaban viviendo, y eso era ser hipócrita. Y el ser hipócrita cauteriza la conciencia. Sin embargo, eso no certifica que lo que haces es correcto o incorrecto. No es muy confiable la conciencia como un indicador de que lo que estás haciendo es correcto o incorrecto, porque puede fallar tu conciencia, puede estar débil, puede estar contaminada, puede estar corrupta o puede estar ya de plano cauterizada. La conciencia por sí misma no nos puede dar paz a nuestra alma. Sin embargo, ahí está depositada la paz. ¿Por qué entonces es necesario que suceda algo dentro de tu conciencia para que la conciencia realmente actúe como debe de actuar? ¿Qué es lo que es necesario? Bueno, es necesario que tu conciencia sea cubierta por la sangre del Cordero Santo de Dios. Si tu conciencia es lavada con la sangre del Cordero, en ese momento tu conciencia vuelve a ser sensible, deja de estar cauterizada y empieza a escuchar la voz de Dios y empieza a obedecer. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo se derrama sobre los pecados registrados en nuestra conciencia cuando los confesamos al Dios vivo, y de esa manera somos cubiertos por la sangre del Cordero, y la paz llega a sentarse permanentemente en nuestra conciencia. Ve lo que dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Podrías argumentar tú y decir, hermano, pero ahí no dice que la conciencia es lavada por la sangre del Cordero. Bueno, está bien, tienes razón. Vamos a Hebreos 9:14 a ver si te parece ese mejor. Hebreos 9:14 es más preciso en cuanto a lo que estoy anunciando. Dice así: ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Ok? El cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. ¿Ahí está claro? Bueno, ¿cómo las limpia? Cuando las confiesas. ¿Ok? Pero si eres llamado a confesar la verdad y dices no, cuando es sí, ¿qué sucede? Se vuelve a cauterizar tu conciencia, ¿verdad? ¿Quién limpia la conciencia? La sangre del Cordero. Hermano, cuando Adán y Eva pecaron, lo único que permaneció intacto conforme a la imagen de Dios fue la conciencia del hombre. Esa no fue movida. Esa quedó igual. Después de la caída de Adán, lo que permanece conforme a la imagen de Dios es la conciencia. La voz de nuestra conciencia es importante
Porque la conciencia obedece la voz de Dios y nos habla a nuestra mente, y nuestra obediencia a la voz de nuestra conciencia es aprobada por Dios por haber hecho su voluntad, cuando la voz de nuestra conciencia es la voz de Dios y la hemos obedecido. La voz de Dios habla a tu conciencia. Tu conciencia afirma la voz en tu mente, y tu mente actúa sobre tu voluntad para obedecerla o oponer resistencia y rechazarla. ¿Ya? Por eso es que la paz no está en ti. Aunque te cases 10,000 veces con 100,000 mujeres diferentes y las otras las tengas por concubinas. ¿Ah? Aunque tengas muchos trabajos, que te ganes todo el dinero que querías ganar, no tendrás paz. Pero si tu conciencia está lavada por la sangre de Cristo, aunque tengas un trabajo que ganes poquito, vas a vivir en paz con ese poquito que ganas. Vas a vivir bien, vas a dar gloria a Dios, porque tu conciencia fue lavada por la sangre. Esto no significa que no tengas por qué no ganar 100,000 pesos diarios. Claro que puedes ganar eso y más. Pero el afán puede de nuevo entristecer tu conciencia. Vamos a ver cómo es que se limpia la conciencia. Después vemos la prosperidad. Juan 8:7 dice: y como insistieran en preguntarle a Jesús, ¿qué hacemos con ella? ¿La matamos o no? Él les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús les habló la palabra, su conciencia se activó, oyeron la voz de Dios y de inmediato soltaron las piedras y se fueron. ¿Por qué su voluntad se movió así? Porque su conciencia les habló. Aunque oyeron la palabra de Jesús, la conciencia de ellos les habló a ellos. Porque no les dijo: a ver, confiésense, ¿han pecado todos ustedes o no? No. Ellos solitos, su conciencia les certificó. Dijeron: creo que tú no puedes lanzar la primera piedra. Ok, entonces la tiro. Bueno, dice el otro: yo tampoco. Y ninguno tiró la primera piedra, porque todos hemos pecado. Dice en el versículo 8, dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Jesús tenía su conciencia limpia. Cuando tu conciencia está limpia, no te mueve lo que pasa a tu alrededor. Puedes seguir haciendo lo que estás haciendo, no pasa nada. Digan lo que digan, hagan lo que hagan, se paren de cabeza, te linchen, etcétera. De todas formas, tú tienes paz, porque tu conciencia está limpia. Pero entonces dice el 9, dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, solían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Romanos 9:1 dice también lo que dijo Pablo al principio. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Fíjate, 3 cosas afirmó aquí. Verdad digo en Cristo, y luego dice: y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Su conciencia estaba limpia y el Espíritu Santo estaba en su conciencia. Por lo tanto, él estaba seguro que no estaba mintiendo. Si nosotros pudiéramos decir así acerca de nuestra realidad, estaríamos de este lado, pero conforme algunos de nosotros todavía tenemos cargos de conciencia, pudiera ser que no pudiéramos levantar la frente en algo de esta forma. Tito 1, 13, 14 y 15, vamos a ver por último en esta parte. Dice: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hermano y hermana, tú que estás aquí presente, nuestra conciencia puede estar contaminada. Piensa en tu corazón, porque la luz de la palabra
a veces nos golpea y rechazamos el golpe. Y nuestra luz propia es la que nosotros levantamos contra el Espíritu Santo. Por lo tanto, la luz que viene de Dios la rechazamos con nuestra luz propia. Ruego a Dios que ninguno tenga luz propia, sino que todos sean el reflejo de la luz de Jesús. Porque si alguno de ustedes o nosotros tenemos luz propia, significa que nuestro yo no ha muerto. Y tu razonamiento te defiende, aunque tu conciencia te acusa. El testigo de nuestra conciencia es nuestro espíritu. El espíritu nuevo, el regenerado, el que Dios te dio. Ese es el testigo fiel que está en ti. Es Jesucristo mismo. Es el nuevo hombre. Se encuentra en confrontación con el testigo del Espíritu Santo para verificar si lo obedecido ha complacido a Dios o no. Porque al haber nacido de nuevo, nos encontramos en esta posición elevada de conciencia, porque hemos sido redimidos a la posición anterior al pecado de Adán. Como ya fuimos puestos ahí, nuestro espíritu se elevó, está elevado con una alta conciencia. Sin embargo, si tu espíritu regenerado se eleva en altivez en contra del Espíritu Santo, hermano, hay una gran batalla ahí que vas a perder. No te aseguro la victoria, porque yo la he perdido varias veces. Y creo que ante mis derrotas te suplico no lo hagas, porque no te veo bien. Por esto mismo, nuestra vida de paz depende de que procuremos mantener nuestra conciencia sin ofensa delante de Dios y delante de los hombres. Hechos 24:16 dice: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Si nosotros tenemos esa libertad, dice 1 Timoteo 3:9, pon atención a ese versículo. La sanidad viene posterior a esta confesión, la sanidad viene posterior a esta limpieza. La sanidad y la paz están dentro de ti, en tu conciencia. Pero ahorita vimos que están ahí, pero no podemos nosotros caminar hasta que Dios nos confronte con nuestra realidad y en ese momento confesemos nuestra maldad y nos apartemos del camino. Dice así: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Sencillo pero profundo. ¿El misterio de la fe cuál es? El misterio de la fe es la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es el misterio de la fe? La sustancia de lo que esperas y la convicción de lo que no ves. ¿Qué es lo que no has visto? No has visto tu conciencia. No has visto la pureza y la limpieza de tu conciencia. ¿Qué es lo que no has visto? No has visto tu sanidad. Bueno, ese misterio de la fe lo tenemos que guardar porque lo vamos a ver. Si nosotros guardamos el misterio de la fe, ¿cómo lo podremos guardar? ¿Cómo puedes guardar el misterio de la fe? O sea, ¿cómo puedes conservar tu limpia conciencia? Para que entiendan. ¿Cómo puedes tú conservarte sano siempre, toda tu vida hasta morir? Con limpia conciencia, ¿sí? Si tu conciencia está limpia, vas a guardar tu sanidad, vas a guardar tu fe y tu paz. La paz que necesitas la vas a conservar hasta el día de tu muerte si tienes una limpia conciencia. ¿Ya se entendió? Ahora sí lo puedes guardar. Cuando ya sabemos lo que vamos a guardar, ahora sí lo agarramos y lo guardamos. Pero ahora fíjate bien. Tenemos que guardar el misterio de la fe. ¿Cuál es el misterio de la fe? La paz que Dios da. Y aparte de eso, en la paz está tu sanidad. Porque parte de la paz es tu sanidad. También es una linda boda. También es un lindo auto. También son unas lindas vacaciones. También es que hayas logrado tener el mejor empleo. Todo eso te va a dar paz si tienes una limpia conciencia. ¿Verdad? Todo lo que mencioné anteriormente, menos la muerte de tu suegra o de tu esposa, tu esposo, eso no te va a dar paz. Pero todo lo que mencioné anteriormente
Puedes tener paz, aunque suceda eso no por causa tuya, sino por causa ajena a tu voluntad, pero tú vas a tener paz aunque fallezca tu esposo, tu esposa o la persona que aborreces. Pero no vas a tener paz porque aborreció, vas a tener paz porque no tienes una conciencia sucia de que intentaste matar o asesinar, ¿sí? Tu conciencia va a estar limpia y por eso vas a tener paz. Por eso Dios dijo: la paz os dejo y la paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Pero para esto, hermanos, hay un secreto. Lo último, la limpia conciencia. Les dije que los cables de luz están por ahí, por las paredes, y andan por el techo, y algunos por el suelo, los ven ahí tirados, y por ahí pasa la corriente. Yo sé que aquí pasa la corriente, pero no la veo. Yo no veo que esté pasando la corriente, no veo circular los electrones ni nada, pero sé que ahí está la corriente adentro, ¿verdad? Así la paz, así la sanidad está dentro de ti y la paz está dentro de ti, pero tenemos que ver qué es lo que impide que eso se active. Primero, tiene que haber un dispositivo adecuado para poder utilizarlo. Esto es la adecuación del dispositivo, y lo conecto correctamente y ya sirve y funciona lo demás, y ya estoy utilizando lo que ya tengo aquí en el cable. Tú estás utilizando lo que tienes cuando la conexión es correcta y cuando la conexión es permanente. Si yo aquí lo desconecto del cable de abajo, lo desenchufo, se corta la corriente de acá, aunque el cable lo tengo, pero ya no hay corriente adentro del cable. Tú puedes tener la conciencia, pero si no tienes la paz dentro de tu conciencia y no tienes la sanidad dentro de la conciencia, entonces no puede fluir nada, porque tienes que estar conectado en comunión permanente con Dios. Y tú no puedes tener comunión permanente con Dios si tu conciencia no está limpia. Tú sabes que ya naciste de nuevo. Tú sabes que ya andas en luz. Si no hay nada que opaque tu conciencia de que Cristo está morando dentro de ti y la paz de Dios está en tu interior y la sanidad de Dios ya está en tu interior depositada, entonces estás completamente convencido de que la presencia de Dios en ti es una presencia sanadora y completamente opuesta a toda enfermedad. Entonces estás listo para activar el interruptor y decir: quiero la sanidad. Cuando tú declares sanidad en esta hora, inunda todo mi cuerpo, y a ti, enfermedad, te reprendo en el nombre de Jesús. Tienes toda la autoridad para hacerlo. Pero si un poquito de obstinación y terquedad está en ti acerca de algo inapropiado que Dios no quiere que hagas, todavía lo albergas en tu corazón, eso impide que tengas autoridad para echar fuera la enfermedad o para quitar aquello que te está quitando la paz. Va a volver la inquietud a ti y vas a volver a quedar enfermo. Entonces, esto es algo que tienes que hacer todos los días que Dios viene y te visita. Cuando tú oyes la palabra que te causa problemas y que está escrita en la Biblia, arrepiéntete en ese momento y apártate del daño que te está causando. Porque no tan solo te está causando a ti un gran daño de no tener salud o de no tener paz, sino también está causando un daño a la iglesia, está causando un daño al reino de Dios, pero no te das cuenta, porque tu obstinación oscurece tu conciencia. Así que hay que tener claro de que debemos de estar conectados a la corriente de la fe, y es muy sencillo. La palabra de fe la tenemos que pronunciar. ¿Qué es la palabra de fe? Apártate de mí, pecado fulano de tal. ¿Sí? Apártate de mí, porque escrito está: Señor tu Dios servirás, solamente a Él atenderás y alabarás. Y no tengo por qué adorarte a ti, ni estar rindiéndote culto ni pleitesía a ti. Si es una obra de mi carne, en esta hora reprendo la obra de mi carne y declaro que mi carne está crucificada en la cruz del Calvario, porque el pecado está destinado a habitar en la carne, y la carne está crucificada con sus pasiones y deseos, y en esta hora sus pasiones y deseos de mi carne los condeno a vivir en la cruz. Cuando tú declaras esa fe, la paz de Dios regresa a ti, la sanidad fluye por tu cuerpo. ¿Le ordenas a la enfermedad que se vaya? Claro que se va. Experiméntalo. Inténtalo, no la pierdas. Todos los días tienes oportunidad. Cada mañana es diferente. Y cada mañana es una oportunidad que tienes para enfrentar el mal que está en ti.